Bienvenidos estudiantes de investigación de operaciones. En esta presentación veremos la construcción de un PPL estándar. Revisaremos las reglas que permiten pasar de un PPL original cualquiera a un PPL estándar, requisito imprescindible para posteriormente utilizar el método simplex y resolver el PPL o problema de programación lineal. Muy pronto mi imagen desaparecerá de la pantalla. Quedará solamente mi audio acompañando a las diapositivas de clases. Construcción de un problema de programación lineal estándar. Implica añadir variables de holgura o de exceso en caso que las restricciones del PPL original sean menor que o mayor que, respectivamente. Además, si es que el PPL original dispone en su planteamiento de variables no restringidas, entonces deben incorporarse nuevas variables por efecto del cambio de variable requerido ante las variables no restringidas. De esta diapositiva se desprende que existen tres mecanismos de ajuste para pasar de un PPL original al PPL estándar. Dichos mecanismos de ajuste son: número 1, las variables de holgura; número 2, las variables de exceso; número 3, el cambio de variable requerido ante el caso de variables no restringidas. A continuación, en las siguientes láminas, explicaré cada una de estas tres situaciones. En primera instancia tenemos acá la descripción para las variables de holgura. Se usan variables de holgura cuando en el PPL original hay restricciones en términos menor o igual al vector de recursos B. Cada vez que en el PPL original se tenga alguna restricción en términos menor o igual que, o incluso en términos menor que, por cada una de esas restricciones usted tendrá que agregarle al lado izquierdo de la respectiva restricción la suma de una variable de holgura que acá en la diapositiva está denotada con la letra Y. Existen tantas variables de holgura como restricciones en el PPL original, sean de tipo menor o igual que. En el caso máximo, solamente si todas las restricciones del PPL original son del tipo menor o igual que, o bien menor que, solamente en ese caso usted tendrá tantas variables de holgura como restricciones. Es decir, tendría en el caso máximo m variables de holgura, una por cada restricción. A las variables de holgura, igual que las variables de problema, se les exigirá cumplir con la condición de no negatividad. En segunda instancia tenemos aquí las variables de exceso. Se usan variables de exceso cada vez que en el PPL original hay restricciones de tipo mayor o igual que el vector de recursos B o también mayor que el vector de recursos B. Por cada una de las restricciones del PPL original de tipo mayor o igual que el recurso B o bien mayor que el recurso B, surgirá una variable de exceso, que en este caso se introduce en el sector a la izquierda de la restricción, pero anteponiéndole coeficiente menos 1, es decir, restándole al lado izquierdo de la restricción. Las variables de exceso, al igual que las variables de problema,
se les exigirá cumplir la condición de no negatividad. En el caso extremo, tendremos tantas variables de exceso como restricciones en el PPL original. Es decir que se tendrían como máximo m variables de exceso siempre que todas y cada una de las restricciones del PPL original sean de tipo mayor o igual o bien mayor que el recurso respectivo. Nótese que, dado que se exige cumplir la condición de no negatividad, restar variables de exceso a la izquierda de las restricciones permite cumplir la esencia de la restricción original. En la restricción original, A por X admite que sea igual a B o bien mayor que B. En virtud de aquello, si eventualmente A por X es igual a B, una de las posibilidades que admite la restricción mayor o igual que, ante ello, si AX igual B, necesariamente la variable de exceso W valdría 0. Pero aquello acontecerá en algunos vértices. En cambio, existirán otros vértices del conjunto convexo de soluciones donde la restricción AX mayor o igual que B se satisfacerá en condición de desigualdad. O sea, se cumpliría del modo AX mayor que B. Si esa es la situación, para forzar el sistema de ecuaciones lineales, que es la exigencia del método simplex, entonces de AX mayor que B, forzar la igualdad que nos exige el simplex, exigirá restarle a la izquierda una variable de exceso que por supuesto en esta condición será mayor que 0. El tercer contexto es el cambio de variable ante la presencia de variables no restringidas. Se ocupan cuando en el problema de programación lineal original hay variables no restringidas, es decir, variables de problema que admiten valores tanto negativos como positivos. Ocupamos el cambio de variable, lo que va a facilitar que todas las variables del PPL queden ahora sí restringidas a la no negatividad, restringidas a que sean valores mayor o igual que 0. Hay situaciones excepcionales donde al plantear un PPL original surge alguna variable de problema que admite valores pertenecientes al conjunto de números reales, o sea, admitiendo la chance de que la variable de problemas posea eventualmente algún valor negativo. Un ejemplo de aquello sería, por ejemplo, poseer una variable de problema que sea la temperatura en grados Celsius asociada a algún determinado proceso. Como todos ustedes saben, la temperatura en grados Celsius acepta valores tanto positivos como negativos. Si tuviéramos alguna variable de problema de ese tipo, hay un problema para ejecutar la programación lineal, puesto que la programación lineal proviene del álgebra lineal en donde están prohibidos los valores negativos para las variables. En consideración a que ineludiblemente se debe disponer variables con valores no negativos, surge el cambio de variable que usted observa en la zona inferior a la derecha de la pantalla. Esa variable que originalmente está no restringida, admite valores positivos o negativos. Esa variable no restringida X la canjearemos por U menos V, lo cual implica que por cada variable no restringida que tenga el PPL original, surgirán dos variables, U menos V.
donde tanto a U como a V se le impondrá la condición de no negatividad. Con ello se satisfacerán los requisitos del álgebra lineal y será posible llevar a cabo la programación lineal y el método simplex. Al hacerse este cambio de variable, surgirían tres escenarios posibles en los distintos vértices que tenga el conjunto convexo del problema. Esos tres escenarios son: número 1, U mayor que V; número 2, U menor que V; número 3, U igual a V. Si sucede el caso 1, U mayor que V, ello implica la variable X valor positivo. Si acontece el caso 2, U menor que V, ello conllevaría que la variable X sería con resultado negativo. Si sucede el tercer escenario, U igual a V, si U igual a V, el resultado es X igual a 0. Cada uno de estos tres escenarios demuestra que con valores tanto en U como en V no negativos, es decir, mayor o igual que 0, es posible representar para la variable X valores tanto positivos como negativos e incluso el valor igual a 0. Veremos acá un ejemplo donde se nos pide transformar el siguiente PPL original en su respectiva forma estándar. En este ejemplo se nos dan 4 variables de problema donde x1, x2 y x3, como dice la penúltima línea en pantalla, se le exige cumplir la no negatividad, mientras que la variable x4, cuando se nos informa para todo x4 implica que admite tanto valores positivos como negativos. Consideremos además que con una función objetivo de minimización no será posible desarrollar el método simplex, así que transformaremos la función objetivo de minimización, tal como lo expliqué en la clase anterior, a una función objetivo de maximización, lo cual implicará multiplicar por -1 toda la función objetivo, quedando esta función objetivo como maximizar menos z. Nótese que, adicionalmente, para construir el PPL estándar, se necesita que todos los componentes del vector de recursos B, esos que aparecen acá en color azul claro, deben satisfacer la no negatividad. Por ende, un paso necesario para cumplir aquel requisito es tomar la restricción número 2 y multiplicarla por -1, lo que ocasionará el cambio de signo en todos los términos de la restricción número 2 y también cambiando el sentido de la desigualdad, quedando ahora una de tipo mayor que. De esa forma, para construir el PPL estándar, usted tendrá que agregar una variable de holgura en la primera restricción por cuanto se trata de una restricción menor o igual que. Siguiendo el orden habitual, esa será la variable de holgura x5. Mientras que para las restricciones número 2, número 3 y número 4, usted tendrá que agregar sucesivamente una diferente variable de exceso, puesto que las restricciones número 2, número 3 y número 4 son de tipo mayor que en el caso de las restricciones 2 y 3 y mayor o igual que en el caso de la restricción número 4. Esas variables de exceso, siguiendo el orden habitual, se denominarán x6 en la restricción número 2, x7 en la restricción número 3 y x8 en la restricción número 4. No olvidemos que la restricción 2, debido a la multiplicación por -1, se modificó el sentido de la restricción pasando a mayor que
Por ello, requiere una variable de exceso. Otro aspecto importante al construir el PPL estándar es hacer el cambio de variable. Usted no debe representar x4 en el PPL estándar, sino cambiarlo por u menos v. Y ese cambio debe denotarse tanto en la función objetivo como en cada una de las restricciones del problema. Antes de mostrarles el desarrollo con el PPL estándar, les acoto que en el caso de las variables de exceso x6 y x7, se les va a exigir una no negatividad estricta. Una no negatividad estricta significa mayor estricto que, puesto que las restricciones del problema original número 2 y número 3 son también de desigualdad estricta. Ante una restricción de desigualdad estricta, la variable de holgura o exceso correspondiente también exige que sea estricta, no admitiendo el valor igual a 0. Les muestro enseguida el PPL estándar de este problema. Aquí, jóvenes, tienen ante sus ojos el PPL estándar respectivo al PPL original anteriormente mostrado. La función objetivo se convirtió a maximizar menos z, lo cual implicó cambiar de signo todos los coeficientes de esta ecuación. Nótese que la añadidura de la variable de holgura x5, así como de las variables de exceso x6, x7 y x8 van acompañados de coeficiente igual a 0 en la función objetivo. Esta es una regla a tener en cuenta. Las variables de holgura y de exceso conllevan coeficiente igual a 0 en la función objetivo de optimización. Además, como les mencioné anteriormente, la restricción número 2 fue multiplicada por menos 1 para facilitar el requisito de que todos los componentes del vector de recursos B tengan valores no negativos. Adicionalmente, la variable x4 desapareció al ser no restringida, quedando en el PPL estándar las variables respectivas u, v, donde x4 es igual a u menos v. Finalmente, las variables de exceso x6 y x7 exigirán la condición estricta mayor que, puesto que las respectivas restricciones número 2 y número 3 son en el PPL original de desigualdad estricta. Pues bien, jóvenes, espero que esta presentación les ayude en vuestro proceso de aprendizaje y estudio. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.